Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Éxodo y la salida del pueblo de Egipto con gran poder. El Señor demostrando a través de esas plagas su tremendo poder sobre la naturaleza, y lo va a culminar con una cereza en el pastel. Y estoy hablando de la apertura del Mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco y después se despeñaran estas aguas violentas sobre los carros del faraón. ¿Recuerdan que en esos 3 días de oscuridad, novena plaga, Dios le dicta a Moisés las formas en que debe de efectuar la Pascua? Prefigura de lo que se cumplió en la crucifixión de Cristo. Y luego de ahí vamos a la muerte de los primogénitos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo judío? Degollar un cordero y esa sangre mojarla en un hisopo. Y tenía que manchar con ese hisopo, que era una hierba. Y entonces el ángel destructor, en la 10ª plaga, donde veía que hubiera esa sangre pintada en el dintel de la puerta, ¿qué iba a hacer? Excluir esa familia. Entonces la palabra Pascua es exclusión, pasar. Excluía a ese primogénito. Solamente la sangre de Cristo cubría ese lugar, y entonces el ángel destructor no entraba. En el día final, aquel que tenga la sangre de Cristo a través de la fe, don de Dios, no será destruido eternamente. Efesios dice que tenemos el sello del Espíritu Santo. Es un sello que el mundo no ve. Uno puede ver frutos de algunas gentes, todo eso. Pero como dijera un predicador, Charles Spurgeon, predicador increíble de hace 600 años, dice: si yo pudiera ver la marca de los elegidos, entonces los apartaría y me dedicaría a predicarles a ellos nada más. Pero como uno no sabe, porque es algo que es interno, es espiritual, uno tiene que predicarle a todos. Para aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, los que han creído, sean perfeccionados hasta el fin. Se da la Pascua y llega ese día terrible, la muerte de los primogénitos. Vea cómo esa noche, a medianoche, el ángel destructor sale y todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animal murió. Entonces dice que el faraón se levanta entre la madrugada, y todos los padres egipcios se levantan en la madrugada y empieza un griterío, porque todos los primogénitos habían muerto y todos los primogénitos de animales habían muerto. ¿Cómo habrá sido esa noche en Egipto? Un país tan populoso, tan rico en esa época, y de pronto una mortandad de muchachos. El mismo faraón gritando y todos sus siervos gritando. Y en la noche ellos empiezan a pedirle, porque fue ordenanza de Dios, vestidos, oro, plata, piedras preciosas. Ellos le dijeron: ¿sabes qué? Llévate todo, pero ya váyanse de aquí, no sea que también nosotros muramos. Ese oro primero sirvió para la apostasía. Fundieron un becerro de oro, en lo que Moisés se sube al Sinaí a traer las tablas escritas por el dedo de Dios. Cuando baja, habían fundido un becerro de oro. Aarón había dirigido eso, el hermano de Moisés, y bailando alrededor del becerro. Ese oro es fundido y tirado al agua. Todavía cuando Moisés va bajando del Sinaí, va con Josué, y dice Moisés: oigo como un ruido ahí de fiesta. Dice Josué: no es un ruido de fiesta, es como alabanzas a Dios. No, ese ruido es de fiesta. Baja y están en plena orgía. Rompe las tablas. Es un pueblo de dura cerviz, malo, tanto que son castigados 40 años vagando en la península del Sinaí. 40 años. De hecho, esa generación no entró, nada más entró Caleb y Josué. Ni el mismo Moisés. Es que Moisés, yo creo que llegó el momento en que también ya se cansó y estaban duros, no tenemos agua. Entonces le dice: háblale a la roca. Y Moisés, enojado, agarra el bastón y le pega a la roca y dice: por eso no vas a entrar. Nuestra actitud a Dios debe ser una actitud de reverencia, de respeto ante el Rey. Es un temor reverente ante tanta santidad. Por todos los estudios arqueológicos que se han hecho actualmente, Dios los mete en una como cañada. De este lado tiene montañas gigantescas
y del lado izquierdo tiene montañas gigantescas. Y entran por un estrecho tan largo y oh sorpresa, al terminar ese estrecho, el Mar Rojo. En ese momento están en estrecho, o sea, no puedo irme para la izquierda, no puedo irme para la derecha y de pronto tenemos el mar de frente. Extrañamente el faraón, que ya había quedado quieto, que le había dicho a Moisés y a Aarón, bendíceme antes de que se vayan, ahora algo entra en su corazón y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir? Prepara 600 carros ixos de esa cultura ixa, que era un carro muy violento, y van junto con todo el pueblo egipcio, lo que quedaba de ese pueblo, y van sobre de ellos, hermano. Los encuentran acorralados. El faraón tenía gente que le iba a informar dónde iban, y le dicen, están acorralados. Y entonces faraón dice, estos ya están tontos, se atontaron, no saben por dónde ir, se atoraron. Y entonces entra un enojo a faraón y dice, vamos sobre de ellos y vamos a acabarlos. Llega un momento tan difícil para los hebreos, tienen el mar aquí al frente, aquí unas montañas gigantescas del lado derecho y del lado izquierdo, y están cansados, y están hartos de caminar, y de pronto se voltean, empiezan a ver cómo los carros del faraón empiezan a aparecer en el horizonte, bravos como nunca, caen de rodillas, empiezan a gritar, voltean a ver al líder, le dice, tú nos sacaste de Egipto, ¿no había suficientes sepulcros en Egipto para que muriéramos ahí? Dios ya había hablado con Moisés y le había dicho que iba a abrir el mar. Pero Señor, ¿cómo lo vas a abrir? Voy a abrir el mar. ¿Puedo o no puedo? Pues no, Señor, porque los científicos dicen que no se puede. Y mucho menos secarlo, porque el lecho de un mar es fangoso, te hundes. Y la Biblia dice que los hebreos pasaron en seco. Entonces, científicamente, Aarón y Moisés están mal, no se puede. Pero Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, camina. El Mar Rojo no es como otros mares, o como el río Jordán, que tiene playa. Usted entra a una playa y va usted sumergiéndose poco a poco. Empieza a cubrir la rodilla, le empieza a cubrir los muslos. En el Mar Rojo usted da 2 pasos y se hunde. Cuando están tan desesperados esa tarde, está oscureciendo, y voltean a ver los carros, y les entra una ansiedad natural, humana. Se empiezan a quejar sobre el líder, lo quieren matar y apedrear, por poco me apedrean, dice Moisés. Entonces Dios le recuerda, ya te dije, abre el mar. Moisés, en un acto de obediencia, se pone frente al mar, levanta su vara, levanta su manita, y entonces dice que desde la tarde empezó un viento occidental a soplar. Dicen los científicos que si un viento sopla incesantemente sobre un punto del mar, logra levantar agua como columna. Esa es la explicación científica. Dios pudo haber abierto el mar con un soplido. Dios pudo haber abierto el mar sin usar a Moisés y a Aarón, decirle, ábrete, y pum, se abre porque la materia obedece a la palabra de Dios. Entonces, sencillamente Dios pudo haber abierto el mar diciéndole, ábrete, y se abre, y pum, y sécate, y seco, y vámonos ya. Pero Dios quería actos de fe, y usa un viento del occidente, que empieza desde la tarde a soplar duro en un punto, y entonces empieza a ser como una cuenca hídrica. Como ya estaban tan cerca los carros del faraón, los carros terribles del faraón venían con tanta furia, tanto enojo, cuando la Biblia dice que eran 600, hablaba de gente especializada en guerra. Los hebreos tenían 400 años conociéndolos, y ahí venían con todos esos carros. Muy bien, es de tarde, empieza a soplar el viento, entonces la nube era como un remolino, hermano, al frente del campamento. De noche se veía rojo como lumbre, y de día era blanco, una nube. Dios obviamente sabe que ya está muy cerca los egipcios. Esta nube que iba al frente de los 2 millones, empieza a moverse, y se pone atrás del campamento. Se pone entre los egipcios y entre los hebreos, y empieza a girar intensamente. La cara que veían los egipcios era oscura, y la cara que veían los hebreos era calorcito. Empezaron a pasar por ahí de la madrugada, y es un muro, es una cortina de agua, como si fuera un cristal. Entonces estos hombres van pasando así, y tienen una cortina, están viendo un acuario. Qué cosas tan más maravillosas les tocó ver esa generación, que no pudo entrar a Canaán. Comienzan a pasar el Mar Rojo, con mucho miedo, llevan varias horas, y entonces dice que al amanecer, la última vigilia, dice que el ángel de Jehová ve a través de la nube. Dice, ya estuvo, ya pasaron. Entonces se mueve, y como era de esperarse, se dejan ir con todo.
Dice la Biblia que Dios confundió al pueblo egipcio, y estando confundidos, y las ruedas de los carros se salen y están en pleno fango. No estoy de acuerdo con un predicador de esos de mala doctrina que dice: Dios juega sucio cuando se trata de defender a sus hijos. Además, déjeme decirle, él no conoce la santidad de Dios. Jamás Dios juega sucio. Jamás, porque va en contra de su naturaleza. Porque su naturaleza es santa, sin pecado. No puede jugar sucio. Él ejecuta sus estatutos y punto. Y la gente aplaude. No conoce la santidad entonces de Jehová. Estos carros se descarretan, y de pronto, cuando están más confundidos, está amaneciendo, las aguas se sueltan. Y es una matazón de gente, de caballos, terrible. El mar avienta a estos muertos, los deja en la orilla. Los hebreos vieron cómo estaban regados los cuerpos de los egipcios. Lea la Biblia, a ver. ¿Esta matazón para qué es? Me pregunto. Es para la gloria y honra de Dios. Hay ciertas dudas dónde es exactamente el lugar donde cruzaron, pero hay un lugar que se asemeja mucho a lo que la Escritura dice. Una cordillera de este lado, otra cordillera, como atrapados, ¿no? Y luego el mar. Muchos buzos se introducen, está lleno de arrecifes, corales. Los corales son seres vivos, calcificados, producen calcio, que por ejemplo, si usted tira un objeto metálico en ese lugar, y empiezan a pasar los años, toman la forma de ese objeto. Si el objeto es de madera, puede desaparecer la madera, pero queda la forma, el vaciado. Estos buzos se meten y encuentran corales en forma de ruedas, con la cantidad de rayos que eran los carros Ixos, que fueron comprados por los egipcios. Y no solo eso, encuentran una rueda de oro, y más allá, abren un coral y está una pezuña de caballo. Todos coinciden que fue ahí donde pasó el pueblo hebreo, y hay evidencias arqueológicas. Dios puede hacer todo, absolutamente todo se cumple. Yo le digo una cosa: Satanás no ha ganado ni una batalla, porque aún la caída de Adán y Eva estaba contemplada. Porque si se dice que de antes de la formación del mundo estaba contemplado el Cordero de Dios, era porque se había contemplado la caída. Todo. Satanás no es nada frente al poder eterno, soberano, absoluto de Jehová. Muerte de los primogénitos. Aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el del que estaba preso en la cárcel. Verso 33, como los mismos egipcios apresuran a los hebreos a salir, ya no los querían. Los egipcios apremiaban al pueblo, verso 33, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decía: todos seremos muertos o somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, ya imagino al pueblo hebreo, con sus sábanas en la espalda y la masa ahí, sin levadura. Y luego dice que les pidieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Es cierto que hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Pero después, ¿cómo creen que se hace el tabernáculo de adoración? Con el oro, la plata y las piedras que le habían dado. Partieron los hijos de Israel de Ramesés. Ramesés es Gosén. De Ramesés se fueron a Sucot. Ahí en Sucot recogen los huesos de Josecito. Ya tenía rato Josecito que había muerto, y se llevan sus huesos y luego los andan paseando 40 años en el desierto. Y ya los entierran en Siquem. ¿Cuánta gente salió de Egipto? 600,000 hombres, pero listos para el servicio militar. Pero en realidad fueron con niños, mujeres y gente pegoste, 2 millones. Sí, porque se pegó gente que no tenía nada que ver ahí, que no eran hebreos ni nada. Dentro de ellos, ¿quién creen que iba? Los malosos de los magos, Ham y Jambres. Los que habían convertido un bastón en culebra y fueron comidos por la culebra de Aarón. Y ellos son de los primeros que hacen que el pueblo se levante contra... ¿Qué falta? Por ahí sí le faltó sabiduría a Moisés, decir a estos, se quedan en Egipto. 600,000 hombres, en el verso 37, sin contar los niños, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, gente que no era puro pegoste, pues, y ovejas y muchísimo ganado. Y andaban comiendo tortas sin levadura, sin levar, porque no tuvieron tiempo de prepararse la comida. En el verso 41 dice que ¿cuántos años estuvieron en Egipto? 430 años
Y en el año 1445 antes de Cristo, salen de Egipto los hebreos. Ahora, si alguien que no era hebreo quería participar en la cena de la Pascua, ¿cuál era el requisito? Tenía que circuncidarse en la carne él y todos sus siervos que dependían de él, si es que querían participar en la Pascua. Pero eso sí, ningún incircunciso podía participar en la cena pascual. El éxodo fue en el año 1445 antes de Cristo. Y la Pascua normalmente se celebraba cada año. ¿Cuántas Pascuas celebró el pueblo judío antes que naciera Jesús? Por ahí, 1460, ya con los años de Jesús. Ahora les diré una cosa, el pueblo judío, o los que se dicen ser judíos, siguen celebrando hasta el día de hoy la Pascua. Nosotros, como el Israel espiritual que somos, ¿qué celebramos? La Santa Cena, el nuevo pacto en mi sangre. Consagración de los primogénitos. Le dice Dios a Moisés: conságrame todo primogénito, los que abren matriz, los que nacen primero de una mujer. Todos los primogénitos de mujer, dice Jehová, son míos. Así también todo primogénito de animal son míos. En el caso del burro, el primogénito del burro, tienes que suplantarlo por un cordero. Si tienes un primogénito burro, vas a matar un cordero para redimir al burro. Ahora, si no tienes un cordero, rómpele el cuello al burro. Hablando de la Pascua en el verso 6, 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. El padre judío tenía que ver que no hubiera nada de levadura en la casa. Durante los 7 días de los panes sin levadura, el papá andaba viendo que si abajo de la almohada, abajo de la cocina, abajo de los trastes, no debería haber nada de levadura. Nada de leudado encontraréis en tu casa. Ahí están las ordenanzas. Y en el verso 8 dice: toda esta Pascua, yo sé que tu hijo te va a preguntar, y cuando tu hijo te pregunte, entonces tú le vas a contar toda la historia de cómo nos sacaron del pueblo de Egipto. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no redimieres, o sea, no viera el cordero, ¿qué le tienes que hacer al asno? Quebrará su cerviz, cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Como el primogénito del judío tenía que morir, ¿cómo lo redimían? El sustituto de ese hijo para redimir ese primogénito era el cordero pascual que ellos se comían en la Pascua. Ese era el cordero que redimía al primogénito. Se tenía que asar para que no se le rompiera ni un hueso. Tenía que comer todo y no se podía desperdiciar nada. No se podía sacar el cordero fuera de esa casa. Se tenía que calcular bien para que no se tirara nada. Por eso miren, dice: y cuando tu hijo te pregunte, dile: desde el primogénito humano, estoy en el verso 15, hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y así de esa forma redimo al primogénito de mis hijos. Esa era la forma en que se redimía al primogénito de sus hijos. Luego le dice: te será pues por una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto. Ahora váyase al verso 9, retrocede y váyase al verso 9, dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Entonces, esta expresión figurada y proverbial, estará en tu mano y en tu frente, los judíos la tomaron muy literal. Entonces los judíos mandaron a hacer cajitas de cuero con una diadema, y en esa cajita de cuero hay mandamientos de la Torá. Entonces se llaman filacterías, que la palabra traduce amuletos. Y entonces los judíos, cuando Jesús llegó, tenían sus filacterias acá, una diadema, y en la mano izquierda o derecha, dependiendo si era zurdo, así le daban 7 vueltas acá y terminaba con una cajita de cuero que tenía algunos mandamientos ahí. Por eso Jesús, cuando llega y les reclama, dice: ustedes ensanchan sus filacterías. ¿Qué hacían estos hombres? Para parecer más santos, mandaban a hacer una caja más grande, para ensanchar sus filacterias. Y luego se sentaban en las asambleas, cruzaban la piernita, el fleco de sus bordones, lo extendían
y les gustaba ser saludados por las gentes, y les gustaba que les dijeran que eran santos, y les gustaba orar en público para que gente dijera, ¡qué santos! Dice, ustedes ya tienen su pago, el infierno. Lo hicieron religioso, dejaron de amar a Dios. Por eso Dios en Isaías dice, hartos me tienen todos sus sacrificios, su luna nueva, no la soporto más. Todo primogénito es de Dios. Váyase a Lucas 2:23. Vamos a ver quién es Jesús. Lucas 2:23, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, un viejito, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este viejito está conociendo a Jesús como niño, porque a Jesús lo llevan a circuncidar. Simeón observa y dice, ya me puedo morir tranquilo, porque ya vi la salvación de Israel. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, vean el Espíritu Santo actuando antes del Pentecostés, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesucristo. Entonces pudo conocer al nenito. Él le tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra. Ahí en esta parte en Lucas dice que Jesús fue el primogénito de María, no de José, de María. Todo primogénito, todo que abriere matriz será mío. Su primogénito es Jesucristo. Bien, ese era otro detalle que quería enseñarles. La columna de nube y de fuego dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Para ir a Canaán había 2 caminos, uno era el norte y otro era el sur. Si Dios los llevaba por el norte, se iban a encontrar a los filisteos, que eran terribles. Y dijo Dios, no sea que mi pueblo se desanime, y se los lleva por el sur de la península de Sinaí. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, le dio un rodeo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí también dice, tomó también consigo Moisés los huesos de ¿quién? De José, para llevarlos a pasear 40 años y después enterrarlos en Siquem. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam. Etam ya es la entrada al desierto. Todavía no sabe el Mar Rojo, En el verso 21. Jehová iba delante de ellos. ¿En qué forma? ¿Visible? Sí, miren. De día en una columna, es una sola columna de nube. Tapaba el sol para que no se asaran en ese sol tan terrible. Vea la protección de Dios. En la noche era una columna de fuego para que no se frieran por el frío, porque también el frío es terrible en el desierto, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche. 2 millones de gentes en el desierto, distribuidas cada una según su tribu. 3, 6, 9, 12. En el centro, el tabernáculo de reunión. Vamos a ver cómo fue construido. Tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. En el lugar santísimo, lo que dividía el lugar santísimo del santo era una cortina gruesa de querubines. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que tenía una tapa de oro con 2 ángeles viéndose cara a cara. De entre los 2 ángeles empezaba a salir la columna hacia arriba, y la columna podía ser divisada desde kilómetros de distancia, la columna que salía del tabernáculo, del lugar santísimo. Ahí solamente podía entrar una vez al año Aarón, el sacerdote. Dice la Biblia que nunca se apartó esta columna del pueblo de Dios. Una vez Dios le dice a Moisés, vete solo. Y dice Moisés, si tu presencia no fuere conmigo, no iré. Mejor me muero acá. Pero yo sin tu presencia no voy. O sea, se cansó de tanta necedad del pueblo, tanta obstinación. 40 años soportando este pueblo tan necio. Pero Dios lo amaba, así como Dios nos ama ahora. Hasta que un momento le dice, vete solo, jálale. Y dice, no, si tu presencia no fuere conmigo, no voy. Cuando usted sabe y siente la presencia del Espíritu Santo en usted,
Usted le dice, nunca me dejes. Y hay algo que es importante. El que es hijo nunca va a ser dejado por su padre. Es maravilloso la promesa que dice, nunca me avergonzaré de ti, ni de tus canas, ni de tu vejez. Habla de los hijos de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermano, si cuando nos portamos mal, el Espíritu Santo se va? Hay que hacer algunos sacrificios para que otra vez el Espíritu Santo regrese. ¿Y qué tal si el Señor Jesús llega un miércoles, hermano, cuando mi carne es más débil? ¿Qué va a pasar de mí? No va a estar el Espíritu Santo conmigo. Pero si Jesús llega un domingo, no hay problema, porque acabo de orar, acabo de ser ministrado por el pastor y está mi presencia fuerte, entonces que venga el domingo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que el que tiene el sello del Espíritu Santo es para siempre. Y luego los que predicamos estas doctrinas calvinistas nos dicen que nosotros promovemos el pecado. Como ya tienes el Espíritu Santo para siempre, ¿vas a pecar? Hermano, ya tienen el Espíritu Santo, vayas a pecar. Como Dios no quita su salvación, eso es lo que le estoy diciendo. Todo lo contrario, si en usted está la presencia de Dios, cuide y ame esa presencia porque es muy valiosa. Luche por no ofender esa presencia de Cristo, el Espíritu Santo ahí. Son promotores del pecado, doctrinas del infierno, son ignorantes. Porque la doctrina calvinista es doctrina paulista, es Pablo hablando. Ahora que usted sabe que Dios ya pagó el precio de su pecado y que no lo va a dejar jamás, luche por no ofender ni contristar al Espíritu Santo. ¿Voy a quitar esa nube? No, si la quitas no voy, mejor me muero acá. ¿Qué sería de nosotros si al final de nuestra vida se nos quitara el Espíritu Santo? Y antes de morir, no calificaste, malas obras, fuera. Dios no es así. Dios lo que da no lo quita. Pablo insta que usted en su caminar cristiano reflexione y diga, Señor, ¿existe la gracia en mí? Ten piedad de mí y ten misericordia de mí, porque por gracia soy salvo. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué soy, entre comillas, bueno, si no tengo tu presencia? ¿Qué caso tiene vivir? Si tu presencia no fuere conmigo, no iré. Por eso, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, su presencia. Somos sus hijos. ¿Y usted cree que el pueblo de Israel no sufría, no era necio? Y luego cuando pasan por una parte, Balac, que era un rey maloso, contrata a un profeta de esos que se vendía para que maldiga a Israel. Entonces Balaam, que va en una burra, que se pone a hablar y a discutir con la burra, le dice, ¿no ves al ángel que no me deja pasar? ¿Qué quería hacer Balaam? Ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces Dios se le dice, no lo maldigas, porque yo lo he bendecido, punto. Daban ganas de decir, pero mira las necesidades que está haciendo. Esto habla de nuestra vida, hermano. Dios nos avergüenza de nosotros, pese a que no somos el que queremos ser. Yo le pido a Dios que me consagre cada día más, y me doy cuenta que es por gracia, no por obras, porque si fuera por obras, mire, estoy fuera. ¿Se da cuenta que podemos tener un corazón agradecido con Dios? Lo que Él da, no lo quita. Si Él dijo que te amó, no es un amor como el humano, que el humano te quiere mientras eres guapo, mientras tienes pelo, mientras estás delgado. No, el amor de Dios te ama siempre. Y si Él dice que te amó, es porque te amó desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios no es condicionado. Si fuera condicionado, estaríamos fuera. Entonces dice, no maldigas a ese pueblo porque bendito es. Ahora, ¿quién es el Israel espiritual? Nosotros, la iglesia. No son los judaizantes, no son los judíos, son la iglesia que ha heredado las promesas de Abraham, de Isaac y Jacob. Padre, en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a usted le decimos, Señor, perdone nuestros pecados, redímanos con la sangre bendita de Cristo, y por gracia llévenos a nuestra patria celestial, de donde quizá nunca debimos haber salido. Gracias porque con la sangre de Cristo tengo entrada triunfal. Puedo entrar al lugar santísimo directamente porque la cortina que dividía el lugar santo del santísimo fue rota, fue desgarrada de arriba hacia abajo en la muerte de Jesucristo. Ahora tengo entrada directa a los que somos hijos para ver tu rostro algún día, Señor. Para ver tu santidad, ver tu gloria, ver todo lo que tú solamente puedes hacer. Usted que es 3 veces santo, hermoso Señor, Santo Espíritu, Jehová de los ejércitos.
Ve a su pueblo humillado, Señor. Ve a su pueblo contrito de corazón, sabiendo que pertenecemos a un Dios que es santo, que no tiene una naturaleza como la de nosotros pecadora, un Dios que es santo, y en esa santidad ama a un pueblo imperfecto como nosotros. Gracias por su sangre en ese madero que nos excluye de la muerte. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.